todos. Los que me conocen ya saben quién soy. Mi nombre es Richie. Y he hecho este video para aprovechar el tiempo ya que estamos en casa, en esta cuarentena. Pues pensé que ya que estamos aquí, pues podemos sacarle un buen provecho a este tiempo y por qué no seguir aprendiendo inglés como lo hacíamos en el liceo, para entretener la mente en algo en lo que esta situación acaba. Fíjense, este video se trata sobre el presente. Bien, el objetivo de este video es aprender sobre lo que es el presente simple en inglés. El presente simple existe en español y es un tiempo verbal que se usa para mostrar repetición, hábito o generalización. Fíjense un ejemplo del presente simple en español para que entiendan de qué es lo que vamos a aprender en inglés. Cuando yo digo yo trabajo en el liceo, eso es presente simple. Y si se fijan, cuando yo digo que yo trabajo en el liceo, me refiero a que voy todos los días hacia allá. Eso denota repetición. Cuando digo me gusta ver televisión, en realidad eso es un hábito que indica nuevamente repetición, porque si yo digo que me gusta ver televisión, es porque lo hago con frecuencia, lo hago muchas veces. A lo largo de este video, yo les voy a pedir que lean frases en voz alta, tratando de imitar la pronunciación que escuchan a manera de práctica, ¿verdad? Así es como uno mejora su pronunciación en inglés. Yo les voy a dar la oportunidad de que repitan cada frase que lean o pues también les voy a hacer preguntas, deben intentar responderla en inglés. Claro que en todos los casos yo les voy a dar la respuesta inmediatamente para que corroboren si lo hicieron bien o para que corrijan en caso de que lo hicieran mal. Fíjense en esta frase, yo voy a la escuela. Eso en inglés es tan sencillo como decir I go to school, porque go significa ir. Entonces, si yo le preguntara cómo se dice en inglés yo voy a la escuela, ¿qué dirían? I go to school. ¿Lo dijeron bien? Si no lo dijeron bien, repítanlo. I go to school. Si por el contrario yo quiero decir yo no voy a la escuela, en inglés eso se diría I don't go to school. Si se fijan bien, la única diferencia entre esta frase y la anterior es que ahora se agregó don't. Don't es la forma de, vamos a decir, negar una frase en presente simple. Entonces ya saben cómo se dice yo no voy a la escuela. Se dice I don't go to school. Don't en realidad son dos palabras. Yo me doy cuenta de eso inmediatamente al verla porque ese apóstrofe me indica que hay dos palabras juntas. En este caso las palabras son do not. Ellos van a la escuela. Si hacen memoria, ellos en inglés se dice they. Entonces, para decir que ellos van a la escuela, ¿cómo se diría? They go to school. ¿Cómo se dice ellos van a la escuela? They go to school. Yo voy a mi casa. Cuando se habla de la casa de alguien, de la casa mía, si estamos hablando de la casa tuya, de la casa de una persona en específico, se dice en inglés home. Entonces, para yo decir yo voy a mi casa, ¿cómo se diría? Se dice I go home. Si quisiera yo decir lo contrario, yo no voy a mi casa, ¿recuerdas cómo se niega una frase en presente simple?
se utiliza don't. Por lo tanto, se dice I don't go home. Si yo quiero decir él va a su casa, recordando que para decir él en inglés se dice he. ¿Cómo se diría en inglés él va a su casa? He goes home. Si te fijas bien, hay algo que cambió en esta frase que no estaba en la anterior. Ahorita yo dije go, ahora yo dije goes. Cada vez que se habla de él o de ella en inglés, el verbo cambia en cierta manera que voy a explicar a continuación. Él no va a su casa. Atención, ¿cómo se dice en inglés? He doesn't go home. Repítelo. He doesn't go home. Doesn't, nuevamente, implica que hay dos palabras juntas, que en este caso son does not. Ahora, ¿por qué cambia el go por goes? ¿Y por qué cambia el don't por doesn't? Es algo que voy a explicar a continuación. Fíjate bien. En inglés, al igual que en español, existe la conjugación. Si te fijas en esas dos frases, el que habla español inmediatamente se da cuenta que las dos son un disparate. La primera dice, él voy a la playa. La segunda dice, yo va a la playa. Todo el que habla español sabe que eso no está bien. Lo correcto sería decir, él va a la playa y yo voy a la playa. Si yo te preguntara cuál es el problema en las dos primeras frases, quizás no sepas explicarlo, pero sabes inmediatamente que eso no está bien. El problema, en realidad, es que el verbo ir, que es el que estoy usando en todas las frases, tiene diferentes conjugaciones que cada una de ellas se corresponde con uno de los pronombres personales. A eso es lo que se le conoce como conjugación, no solamente del verbo ir, sino todos los verbos en español necesitan tener una concordancia entre el sujeto y el verbo, y a eso es a lo que se le llama conjugación. Él va a la playa, yo voy a la playa. Esas son las formas correctas de la conjugación del verbo ir para él y para yo. La conjugación depende siempre del pronombre personal que se use en cada caso. Vamos a discutir cómo funciona la conjugación. En español, cada verbo tiene diferentes conjugaciones, o sea, cambia dependiendo del sujeto de la oración, o sea, de quién se hable en la oración. Si yo quiero usar el verbo comer y estoy hablando de tú, entonces la conjugación correcta es tú comes. Pero si el que come es él, entonces la conjugación cambia, se diría él come. En inglés sucede algo parecido. Cada verbo tiene entre 1 y 3 conjugaciones, dependiendo, del verbo. Hay diferentes verbos con diferentes características. En este caso, vamos a analizar el verbo go y vamos a cogerlo de ejemplo como base para los demás. La primera frase dice, I go home. Eso quiere decir, yo voy a casa. You go home significa, tú vas a casa. O también puede ser, ustedes van a casa. Si saben que you tiene dos significados en inglés. We go home. Eso quiere decir, nosotros vamos a casa. John and I go home. John and I quiere decir John y yo. O sea que todavía estoy hablando de nosotros. They go home. Eso quiere decir ellos van a casa, o puede ser también ellas van a casa. John and Martin go home. O sea, John y Martin van a casa. Fíjense que en todas esas frases el verbo go no cambió. O sea que solamente tuve que usar una sola conjugación. Veamos ahora las frases de la derecha. A ver por qué cambiaron.
He goes home. O sea, él va a casa. She goes home quiere decir ella va a casa. It goes home puede ser él o ella va a casa. Recordemos que el pronombre it se utiliza para referirse a todo lo que es él, todo lo que es ella, que no es una persona. Martin goes home. ¿Por qué en este caso, a pesar de que estoy usando un nombre, la conjugación es la misma que en el caso anterior, he goes home? Tan sencillo que eso es sencillo de explicar porque Martin, cuando estoy hablando de Martin, estoy hablando de él. Por eso la conjugación es la misma. Maria goes home. En este caso estoy hablando de María, o sea, de ella. The dog goes home. O sea, el perro va a casa. Entonces, la teoría de la conjugación es la siguiente. El verbo se utiliza su forma base, excepto cuando se habla de él o ella. Si se fijan bien, en todas las frases de la izquierda, yo estoy hablando de yo, de tú, de nosotros. Mientras que en las de la derecha, en todos los casos, estoy hablando de él y ella. Es por eso que la conjugación cambia, es diferente en todos estos ejemplos. Mientras que aquí yo estoy utilizando la forma base del verbo go, que ya sabemos lo que significa. Significa ir. Bien, aprovechemos ahora para aprender algún vocabulario nuevo al mismo tiempo que ponemos en práctica lo que es la conjugación en presente simple. Ella maneja. Manejar en inglés se dice drive. Entonces, ¿cómo yo diría en inglés ella maneja? Se dice she drives. Fíjense bien que como estoy hablando de ella, no se usa la forma base de drive, sino la forma conjugada terminada en S. She drives. Ella maneja un carro. Sabes bien que carro en inglés se dice car. Entonces, ¿cómo se dice ella maneja un carro? She drives a car. Y si por el contrario yo quisiera decir ella no maneja, ¿sabes cuál es la forma correcta de la negación? Sería doesn't. No puede ser don't en este caso porque estamos hablando de ella. Por lo tanto, para decir ella no maneja, se dice en inglés she doesn't drive. Ellos caminan. Caminar en inglés se dice walk. Entonces, para yo decir ellos caminan, ¿cómo se diría en inglés ellos caminan? Ellos o ellas en inglés se dice they. Por tanto, se dice they walk. Ellos caminan a la escuela. ¿Recuerdas que escuela se dice school? ¿Cómo se diría entonces ellos caminan a la escuela? They walk to school. Ellos no caminan al trabajo. Trabajo en inglés se dice work. Entonces, ¿cómo se diría ellos no caminan al trabajo? They don't walk to work. Repítelo. They don't walk to work. Tomar el tren, tomar el metro. En inglés, metro se dice subway. Aunque bueno, el metro y el tren es lo mismo. Lo único que el metro, mayormente las estaciones están bajo tierra y el tren no. Ir, en inglés sabemos que se dice go. Y trabajo se dice work. Él toma. Vamos a aprender cómo se dice tomar en inglés. He takes. El verbo tomar se dice take. Entonces, él toma se dice he takes.
Él toma el metro para ir al trabajo. ¿Cómo se diría entonces en inglés? He takes the subway to go to work. Yo no tomo el tren. I don't take the train. Ya vimos que el verbo tomar en inglés se dice take. Entonces, para decir ella toma, ¿cómo sería en inglés? She takes. Ella toma el bus para la escuela. ¿Cómo se diría en inglés? She takes the bus to school. Ella no toma el bus. ¿Cómo se diría en inglés? She doesn't take the bus. Montar. Cuando se habla de un vehículo de dos ruedas o de un animal, montar en inglés se dice ride. La bicicleta se llama bike o se llama bicycle. Para decir entonces, ella monta bicicleta, ¿cómo se diría en inglés? She rides a bike. A ella le gusta montar bicicleta. Para decir esa frase de Facebook aprendimos que gustar en inglés se dice like. Entonces, ¿cómo se diría a ella le gusta montar bicicleta? She likes to ride a bike. Nosotros no montamos bicicleta. ¿Cómo se diría en inglés? We don't ride bikes. Tomar un taxi. Nuevamente vemos el verbo tomar que se dice en inglés take. Entonces, ¿cómo se diría él toma? He takes. Él toma un taxi para ir a casa. ¿Cómo se dice eso en inglés? He takes a taxi to go home. Él no toma un taxi. ¿Cómo yo diría eso en inglés? He doesn't take a taxi. Bien, vamos ahora a pasar a la parte de evaluación de esta actividad, a ver si hemos aprendido algo o no. Yo camino a la escuela. Si caminar se dice walk, entonces, ¿cómo se dice en inglés yo camino a la escuela? I walk to school. Me gusta caminar. Ya sabemos que gustar se dice en inglés like. Entonces, ¿cómo se dice me gusta caminar? I like to walk. Yo vivo en Salcedo. Para decir eso, recordemos que vivir en inglés se dice live. Entonces, ¿cómo se diría en inglés yo vivo en Salcedo? I live in Salcedo. Tú no vives en Moca. ¿Cómo se diría en inglés? You don't live in Moca. Tú montas motores.
Sabemos que montar se dice ride y que motor o motocicleta en inglés se dice motorcycle. Entonces, ¿cómo se diría tú montas motores? You ride motorcycles. Él monta motores. ¿Cómo se diría en inglés? He rides motorcycles. Él trabaja en una tienda. Trabajar se dice en inglés work. Y tienda se dice store. Entonces, ¿cómo se diría él trabaja en una tienda? He works at a store. Si han puesto atención al video hasta este punto, se habrán dado cuenta que esta frase está mal dicha. Lo correcto, como estábamos hablando de él, sería decir He works at a store. ¿Cómo diría entonces que él no trabaja? He doesn't work. Ella toma el bus al trabajo. Recordemos que tomar se dice take. Y que trabajo, igual que trabajar, se dice work. Entonces, ¿cómo se diría? Ella toma el bus al trabajo. She take the bus to work. Nuevamente, aquí tenemos el mismo error de la frase anterior. Como estamos hablando de ella, lo correcto es agregarle S al verbo. Por lo tanto, se dice She takes the bus to work. Ella no toma el bus. ¿Cómo se diría en inglés? She doesn't take the bus. Nos gusta ver televisión. Nos gusta, o sea, a nosotros. Ver, en inglés se dice de varias maneras. En este caso lo correcto es decir watch. Entonces, ¿cómo se diría nos gusta ver televisión? We like to watch TV. No nos gusta ver televisión. ¿Cómo se diría en inglés? We don't like to watch TV. Ellos necesitan un carro. Necesitar en inglés se dice need. Y ellos se dice they. Entonces, ¿cómo se diría ellos necesitan un carro? They need a car. Si yo quisiera decir lo contrario, ellos no necesitan un carro, ¿cómo lo diría en inglés? They don't need a car. Bien, entonces, ¿cuál de las siguientes frases es correcta? Yo estudio inglés. Fíjate bien en las dos frases y dime cuál es la correcta. I study English. Tú manejas muy bien. ¿Cuál es la frase correcta? You drive very well. Ella vive conmigo. ¿Cuál de las dos es la frase correcta? She lives with me. Nosotros jugamos béisbol. ¿Cuál es la frase correcta?
We play baseball. Él escucha música. ¿Cuál es la forma correcta de decirlo en inglés? He listens to music. Ellos trabajan en un banco. ¿Cuál es la forma correcta de decirlo en inglés? They work in a bank. A él le gusta comer pizza. La forma correcta de decirlo es He likes to eat pizza. No me gusta comer esto. ¿Cómo se diría en inglés? I don't like to eat this. Ella no monta motores. ¿Cómo se dice en inglés? She doesn't ride motorcycles. Pues solo queda para terminar agradecerles por su atención, esperando que este video haya sido del agrado de todos. Y pues a manera de conclusión y evaluación, me gustaría pedirles a los que llegaron a este punto que escriban 5 frases afirmativas y 5 frases negativas en presente simple en inglés, aprovechando la ayuda de los traductores y del internet, ya que lo tienen a mano. Y pues cuando la tengan a mano, cuando la tengan hechas esas frases, quiero que hagan un video pronunciándolas ustedes, o sea, ustedes mismos leyéndolas junto con su significado, y enviármela al Facebook Richie Martínez, para yo chequearlas, ¿verdad? Para yo ver sus producciones. Si de aquí al próximo lunes, déjeme ver el calendario. Al próximo lunes 13 tengo por lo menos 50 respuestas. Entonces yo podría hacer otro video igual que este. O sea, si ustedes me demuestran interés, ¿verdad? Pues podemos seguir aprendiendo inglés a pesar de la cuarentena. De mi parte eso es todo. Nuevamente muchas gracias y para mí un placer trabajar para ustedes.